Lección 2.5. Conjuntos numéricos. El problema nos dice así. Si A y B representan dos números naturales cualesquiera, ¿en cuál de las siguientes operaciones el resultado siempre es un número natural? Y nos dan 4 literales, A, B, C y D. Observemos lo que estamos. Vamos a utilizar el pincel. Estamos hablando de esta parte. Nos está diciendo que ¿en cuáles de las siguientes operaciones el resultado siempre es un número natural? Veamos la solución. Dice, la suma y la multiplicación de dos números naturales siempre tiene como resultado un número natural. Entonces se cumple, podemos decir que con exactitud, ¿verdad? Se cumple en la suma y la multiplicación. Al contrario, la resta y la división de dos números naturales no necesariamente tiene como resultado un número natural. Por ejemplo, si a 2 le quitamos 7 o bien decimos 2 menos 7, nos daría menos 5, entonces no es un número natural. Y también si tenemos la operación 3 entre 7 nos daría 3 séptimos, por lo que allí tendríamos un número fraccionario, entonces no es un número natural. Estamos tocando esta parte. Exactamente esta parte de aquí estamos diciendo. Entonces podemos concluir que al sumar un número A más B y al multiplicar un número A por B, siempre tendremos un número natural, pero al realizar la resta A menos B o la división A entre B, no siempre vamos a tener un número natural. Leamos la conclusión. Dice, a un grupo de elementos, números u objetos se le llama conjunto. Por ejemplo, al grupo de los números naturales se le llama conjunto de los números naturales. En general, a un conjunto de números se le llama conjunto numérico. En el conjunto de los números naturales no siempre se puede hacer las operaciones resta y división, porque el resultado de ellas no necesariamente es un número natural. Por tanto, se hace necesario ampliar el conjunto de los números naturales. Y de allí, si ustedes van a observar, nos van a salir otros conjuntos, como los números enteros y los números fraccionarios que vamos a agregar. Pero veamos este ejemplo. ¿Qué conjunto de números debe agregarse a los naturales para que la resta se pueda realizar siempre? Y me pregunta también en el B, ¿el conjunto de números agregados en A será suficiente para que también la división se pueda hacer siempre? Bien, entonces vamos a responder estas preguntas. Aquí está la solución. Veamos lo que dice la solución. Debe agregarse el 0 y el conjunto de los números negativos para tener un conjunto numérico más amplio y poder hacer siempre la resta. A este nuevo conjunto se le llama números enteros. De aquí en adelante, al referirse al conjunto de los números enteros, se entenderá que es el conjunto de los números desde menos infinito, lo voy a marcar acá, hablando de esta parte, desde menos infinito, esos puntitos significan, voy a volver a marcar con el pincel esta parte. Ahí esa parte. Los puntos suspensivos a la izquierda quiere decir que viene desde menos infinito hasta menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Para la derecha, todos los positivos. Entonces a todo ese grupo de números se le llama números enteros. Es decir, los enteros comienzan en menos infinito y terminan en más infinito. No tienen fin entonces. Ahora vamos a responder la pregunta B. En B, ¿qué nos dicen B? No es suficiente. Es necesario agregar los números que se pueden expresar como fracción. Ah, bien, entonces si tenemos los números enteros, no es suficiente para hacer la división. Porque si me dan, por ejemplo, si A vale 2 y B vale 5, tendría 2 quintos. Entonces ese número no es un entero, es una fracción. No es positivo. Es positivo, pero no cumple ser un número entero. Bien, entonces dice, vamos a seguir leyendo esta parte de acá. Los números enteros, estoy leyendo esta parte. Los números enteros, como por ejemplo 5, también se pueden escribir en la forma 5 sobre 1, por lo que el conjunto de números enteros es parte del conjunto de los números que pueden expresarse como fracción. Considera que los números decimales también se pueden expresar como fracción. Por ejemplo, 0.8, que serían 8 décimas, es igual a 8 sobre 10.
Estamos leyendo esta partecita. Bien, entonces tenemos que agregar un nuevo conjunto de números, que serían todas las fracciones. Leamos entonces de nuevo el B, dice. Voy a leer todo lo de B, para entenderle bien a esto. No es suficiente, dice. Se refiere a que no es suficiente solo con los enteros. Es necesario agregar los números que se pueden expresar como fracción. Muy bien, ahí está claro entonces. Que tenemos que agregar todas las fracciones. Los que se escriben de la forma, digamos, A sobre B. Esta forma. Ahí podríamos tener, digamos, un medio. A sería 1, B sería 2, y así sucesivamente. Hay tantos números fraccionarios. En el recuadro pueden observar también ustedes otros fraccionarios como un quinto, 3 medios, etc. Hay varios ahí. Ahora vamos a la solución del icono del lápiz. Esta lección es de mucho análisis y no es muy compleja, solo que tenemos que leer la teoría y entenderla esa parte. En el icono del lápiz dice, ¿cuáles son las operaciones que se pueden realizar en los diferentes conjuntos de números? Pregúntame. Ahora me dice, escribe una X. Si la operación se puede realizar siempre en cada uno de los conjuntos numéricos, no consideres la división por 0. Muy bien. Me dice que la división entre 0 no la considero. Entonces basta comprobar algunos números. Por ejemplo, me dice la suma. Vamos a trabajar esta tabla. La suma. Veamos si la suma se puede hacer en los números naturales. Vamos a ver un natural, el 5. Otro natural, el 2. 5 más 2, 7. Entonces la suma se puede hacer. Entonces deberían de marcar la X donde puse el puntito. Yo como estoy trabajando en una tablita que es reducida, no logro hacer la X ahí, pero donde puse el puntito va a marcar X. Luego vamos a ver si se pueden hacer sumar números enteros. Un entero negativo, por ejemplo, menos 2 más menos 3, eso sería menos 5. Entonces los enteros también se pueden sumar. Escribe la X ahí. Números que se pueden expresar como fracción, dice. Sí, por ejemplo, un tercio más 2 tercios serían 3 tercios. Entonces, la suma se puede hacer tanto en naturales, en enteros como en fracciones. Entonces, marcaríamos X en la primera columna de la tabla. Ahora veamos si la resta se puede hacer en los números naturales. Ahora vamos a la operación resta. Vamos a marcar en esta parte. Si la operación resta se puede hacer allí. Veamos. Probemos los naturales. Si a 1 le resto 5, tendría 1 menos 5 me da menos 4. Entonces esa no se puede realizar. La vamos a dejar en blanco. Siempre sigamos con la resta, pero en números enteros. Ahora en conjunto de números enteros. En este conjunto de aquí. En ese. Vamos a probar si los enteros se pueden hacer. Se puede hacer resta allí. Tenemos, por ejemplo, 5 menos 10. Sería menos 5. La respuesta es negativa, pero como son números enteros y esos son positivos y negativos, entonces marcamos la X allí. Que se puede realizar la resta de números enteros. Ahora veamos si se pueden restar fracciones. Por supuesto que sí. Las fracciones, ya sean positivas o negativas, se pueden restar, por lo que pondríamos X allí. Ahora veamos si la multiplicación se puede realizar en los naturales. Probemos el natural 5 y el natural 2. 5 por 2, 10. Entonces sí se puede. Marcamos X en la primera casilla. Veamos si podemos multiplicar enteros hasta negativos. Por ejemplo, el entero menos 3 por 2 sería menos 6. Entonces se puede. Marcamos la X en esta casilla. Veamos si se pueden multiplicar fracciones. Sí, correcto que se pueden. Entonces marcamos X ahí. Veamos la última columna. La división dice. Si siempre se puede hacer división con números naturales y obtenemos un natural, veamos si se puede. Si tengo 10 entre 5, eso me da 2. Entonces yo marcaría que sí. Oye lo que dije, 10 entre 5 va a dar 2. Pero si lo hago al contrario, 5 entre 10, tendría esto. 5 entre 10. Entonces eso sería igual a un medio. Este 1 medio no es natural, entonces no se puede hacer la división. No me da un resultado natural en la división, por lo que puedo decir que la división en los números naturales no siempre se puede hacer, entonces la dejo en blanco. Hoy vamos a ver la división en los números enteros. Parece a la anterior. Vamos a probar un entero negativo. Por ejemplo, el menos 2 entre 5. Esto sería igual a menos 2 quintos. El resultado fue una fracción y 2 quintos no es un entero. Entonces la vamos a dejar en blanco, dado que no se puede realizar esa operación en los números enteros. No nos dio
un número entero de resultado. Pero veamos la división en las fracciones. Esa sí se puede. Dado que me está diciendo, oiga lo que me está diciendo, ¿cuáles son las operaciones que se pueden realizar en los diferentes conjuntos de números? Escribe X y la operación se puede realizar siempre en cada uno de los conjuntos numéricos, de números, perdón. No considere la división por ceros. Ahora vamos a ver si estamos probando esta parte, esta de acá últimamente. Si en números, si los números que se pueden expresar como fracciones, o sea, todos los de la forma A sobre B, ¿se pueden dividir? Sí, claro que sí. Probemos algunos números. Veamos si esto es cierto. Por ejemplo, si yo tengo el número 2 tercios entre 5 medios, esto será igual a 2 por 2 sería 4, y nos quedaría de denominador 3 por 5, 15. Tanto el dividendo es una fracción como el divisor, y el cociente es una fracción, por lo que siempre que dividamos fracciones vamos a tener un resultado fraccionario. Entonces podemos decir que se puede realizar esa operación. Muy bien. Ahora ustedes en la casa tienen que resolver, basado en lo que les acabo de explicar, el numeral 2, el 2A, B, C y D. ¿Qué es lo que van a hacer ahí? Lean la indicación, dice, escribe los conjuntos de números que permiten realizar la operación planteada en cada literal. En A le dice 8 más 2. ¿El resultado será natural? Si es natural, usted pone natural, la palabra natural. Ese es el primer conjunto. Pero imaginémonos de que 8 más 2 es 10. Y ese número es un entero, entonces también puede decir que es entero, se puede. Puede escribir la palabra entero, sería el siguiente conjunto. Pero también recuerde que los números enteros se pueden escribir como fracción. Y al sumar 8 más 2 da 10, y ese lo puede escribir como 10 sobre 1. Por lo que también se cumple en los naturales, en los enteros y en las fracciones. Entonces este se cumple para naturales, para enteros y para fracciones. Yo aquí no tengo espacio para escribir hacia abajo, pero lo puedo escribir arriba. La respuesta. ¿Qué va a poner? Va a poner natural. El otro conjunto que va a poner es enteros. Y el otro conjunto que se cumple sería fracción. Bien. Así va a resolver el literal A. Ahora analicemos el B. ¿Qué es lo que van a hacer en B? Van a multiplicar menos 5 por 4. Eso es igual a menos 20. El menos 20 no es natural porque es negativo. Entonces, en los naturales no se cumple esta solución. Esta solución se cumple para los enteros. Escribe la palabra entero. Y para las fracciones. Para las fracciones, ¿por qué? El menos 20 se puede escribir como menos 20 sobre 1. Y eso sería de forma fraccionaria. Entonces se cumple para enteros y para fracción. Lo mismo va a probar para el literal C. Para este. Allí realiza la operación 9 menos 10. Eso daría menos 1. En este, al hacer la operación, nos va a dar menos 1. Menos 1 sería la respuesta, pero ese menos 1, ¿a qué conjunto pertenece? A los naturales no. Pertenece al conjunto de los números enteros y también a los fraccionarios. Pero alguien diría, ¿por qué pertenece a la fracción si es menos 1? Porque el menos 1 se puede escribir como menos 1 sobre 1 y sigue siendo menos 1. Entonces aquí A es igual a, A es igual a menos 1 y B sería igual. Tendríamos esta forma. Diríamos que A es igual a menos 1 y B es igual a 1. Por esa razón podemos decir que en el literal C se cumple al realizar esa operación, se cumple que podemos utilizar los enteros y las fracciones. Finalmente, el último ejercicio. 5 entre 6. Muy bien, la operación 5 entre 6 nos queda igual a 5 sextos. Esto es una fracción. No es un número natural ni un entero, por lo que el único conjunto al que se puede asociar es a la fracción o a los números fraccionarios. Ahí ustedes escriben en casa
fracción. Entonces, en conclusión, aquí hacia abajo van a escribir natural, entero y fracción. En este van a escribir entero y fracción. En este van a escribir entero y fracción. Y en el último, en este, van a escribir solo fracción. Esas serían las respuestas de los ejercicios.